Hola, buenas noches. Mi nombre es María Teresa Martínez Corro. Estudio la licenciatura en Nutrición Aplicada para la Universidad Abierta y a Distancia de México y esta actividad la estoy realizando para la asignatura Bromatología y Técnicas Culinarias a cargo de la maestra Alejandra Martínez Trinidad. En esta ocasión vamos a platicar sobre los métodos de conservación de los alimentos y las técnicas culinarias. Como sabemos, la vida de todo ser humano está condicionada a que nos alimentemos, para que de esta forma tengamos todos los requerimientos que necesita nuestro organismo para poder realizar todas nuestras funciones. De lo contrario, invariablemente van a aparecer diferentes patologías, el sistema inmune va a empezar a fallar y de continuar en estado de inanición sobrevendrá la muerte. Por esta razón, ha sido desde tiempos inmemorables importante almacenar los alimentos y tratar de que se conserven en buen estado por más tiempo. En la edad primitiva el hombre para subsistir era recolector y cazador, su vida era nómada. Más tarde, cuando descubrió la forma de sembrar, se volvió sedentario, pero desde entonces se enfrentó con este gran problema de tener que almacenar sus alimentos y que se mantuvieran en buen estado, para las épocas sobre todo en las que no tuviera la posibilidad de salir a cazar, ya sea por el clima o diferentes situaciones. Y por eso buscó la manera de lograr conservar los alimentos por el mayor tiempo posible. En un principio, los recursos que tenía a la mano son los que utilizó: el hielo, el sol, secar los alimentos, utilizar sal, miel, azúcar, en fin. Muchas de todas estas técnicas las seguimos utilizando hasta el día de hoy, a pesar de que con la evolución hemos tenido al alcance diferentes métodos de conservantes y técnicas de distinta índole. Una de esas técnicas para conservar los alimentos es el calor con todos sus variantes. En un principio, con el descubrimiento del fuego, se dieron cuenta que algunos alimentos, al ponerlos en las brasas, además de que mejoraba su sabor, se mantenían por más tiempo en mejor estado. Y al pasar de los años fueron haciendo diferentes métodos de cocción, algunos con grasa directa al calor, otros por medio del agua y en fin, una gran variedad. De esta manera, junto con la evolución del hombre y los descubrimientos que iba haciendo, también se desarrollaban técnicas de cocción y de conservación de alimentos, con la diferencia que los nuevos métodos tenían un análisis científico que buscaba erradicar bacterias e impedir el desarrollo de los microorganismos para crear procedimientos que pudieran repetir y que fueran válidos. En esta actividad vamos a ver la evolución de estos métodos de conservación. Bueno, como platicábamos, en los tiempos primitivos el hombre consumía los alimentos tal cual como los encontraba. Y la forma que tenía para conservarlos, pues eran el sol, la sal, los medios que tenía a su alcance. En la época de los egipcios, de los romanos y del imperio persa, aún se siguieron conservando estos métodos de secar al sol y aparte se descubrieron otros agregándoles el vinagre, el aceite, la miel. Por ejemplo, los romanos le agregaron dióxido de azufre al vino y secaban el pescado y las verduras al sol y hacían conservas con las vísceras de pescado metiéndolas en ánforas selladas. El gran avance se dio cuando surgió la pertización y esta surgió por causa de Napoleón. Él decía que las tropas sanas y bien alimentadas eran las que vencían. Y entonces ese era su fin con todas las guerras napoleónicas que armó. Y por eso lanzó un concurso con un premio y hubo muchísima gente que estuvo investigando. Uno de ellos fue el cocinero Appert, de quien toma su nombre esta técnica. Él durante 12 años estuvo haciendo experimentos con botellas en vidrio cerradas al baño María para lograr conservar el alimento. Y fue en 1795 cuando por fin lo consiguió. Sin embargo, él no hizo una patente de su invento porque él decía que este descubrimiento tenía que llegar a todas las masas y no estar solo para un pequeño círculo.
Y es así como en 1810 el inglés Peter Durant creó la primera lata de hojalata como envase de conserva y también hizo el tratado que le presentó al rey donde explicaba los métodos de conservación para diferentes tipos de empaque, de vidrio, de lata, etc. Y en 1830 aparecen los primeros alimentos enlatados en las tiendas, ya para un consumo más masivo. Fue hasta 1860 cuando evolucionó más rápidamente todo el método de conservación de alimentos y fue a partir del descubrimiento de Pasteur al calentar la leche y que demostró que existen dos fermentaciones, las lácticas y las alcohólicas. Y es así como surge la pasteurización. Y de ahí en adelante, junto con la mano de la tecnología y mejorando todos estos descubrimientos que ya tenían, hubo luz, entonces pudo sacar el primer refrigerador, el primer transporte de carne, por ejemplo, refrigerada, fue de Argentina a Francia y fue en 1876. Y así fue desarrollando cada vez más máquinas sofisticadas, nuevos envases, nueva tecnología como el Tetra Pak, y en el que han ido las técnicas de conservación tienen el fin de, como su nombre lo dice, que nuestros alimentos duren más tiempo, y esto lo vamos a lograr con transformaciones químicas. Estas transformaciones químicas se van a hacer mediante lo que le apliquemos a los alimentos, es decir, mediante el calor, el frío, por deshidratación o si le agregamos aditivos. Como decíamos, entonces los métodos de conservación se dividen principalmente en tres grupos. Por frío, que busca detener la propagación de los microorganismos aplicando el frío. Aquí tenemos lo que es refrigeración y congelación. La gran ventaja de este método es que la pérdida de nutrientes es casi nula. La refrigeración es para corto tiempo y tiene que tener dependiendo del alimento, tienen que tener una temperatura de 0 a 10 grados. La congelación son temperaturas superiores a los menos 18 grados. El siguiente método que vamos a platicar es por calor. Este busca la destrucción de los microorganismos aplicando el calor, como ya lo habíamos dicho. Los métodos o las técnicas diferentes son cocción, pasteurización, esterilización, escaldado y uperización. Todas ellas usan diferente cantidad o intensidad de calor y cada una tiene diferentes pérdidas dependiendo del calor que se aplique. Más adelante vamos a platicar de las pérdidas que ocasiona en los productos el calor. Y por último tenemos la conservación química. Esta consiste en lograr que el alimento dure más tiempo agregando un ingrediente que haga una modificación química en su estructura. Entonces ahí tenemos los conservantes naturales, que pueden ser el vinagre, la sal, el azúcar, la miel, y los conservantes que se realizan en un laboratorio. Estos deben de estar autorizados y cumplir con todos los requisitos de sanidad. Ahora, los métodos de cocción se clasifican en tres principalmente. Uno de ellos es la concentración o calor seco, que es parte del agua del alimento se evapora y los alimentos contenidos se concentran. Aquí ejemplos de estas técnicas son el asado al horno, la parrilla, asado a la plancha. Luego tenemos expansión o calor húmedo. En este se emplea un líquido para difundir el calor y que llegue a todo el alimento. Ejemplos de estos son el hervido, cocidos al vapor, la fritura, el salteado, el estofado. Y por último tenemos la técnica mixta. Esta técnica combina métodos de concentración y de expansión. Algunos ejemplos de ellas son el gratinado y el glaseado.
Los tipos de procesos tecnológicos aplicados a los alimentos causan diferentes efectos en el valor nutritivo de los mismos. Por ejemplo, como ya habíamos platicado, lo que es refrigeración y congelación es casi nulo, lo mismo que la termización. Sin embargo, la deshidratación parcial y secado, los tratamientos térmicos convencionales, la esterilización, la cocción y la fritura sí causan pérdidas considerables dependiendo del grado de calor que se les aplique. Es importante destacar, por ejemplo, que el calentamiento por microondas, las pérdidas son más bajas que en los demás métodos tradicionales. También tenemos otros tratamientos como los térmicos y los de ultrasonido que no representan pérdida de nutrientes para los alimentos. Lo mismo que los pulsos eléctricos de alto voltaje. Sin embargo, por ejemplo, los de irradiación pueden hacer que aparezcan sabores desagradables y pérdidas de vitaminas. Los principales efectos por el calor en los alimentos los podemos resumir en lo siguiente. Las proteínas a temperaturas superiores de 50 o 60 grados pierden nutrientes, pero mejoran la textura, la digestibilidad e inactivan antinutrientes. Cuando interactúan con fibras, reducen la biodisponibilidad de ciertos minerales como el calcio, el hierro, el magnesio y el zinc. También cuando los cocemos junto con carbohidratos y existe un pH alto, puede surgir la reacción de Maillard, que es una formación de moléculas que hacen que cambie el color de los alimentos de amarillo a café y que causan pérdidas de aminoácidos esenciales y vitamina K y disminuyen la solubilidad y digestibilidad de las proteínas. Los carbohidratos son bastante estables con el calor, con excepción de cuando sucede la reacción de Maillard y también cuando se cuecen con agua, porque la mayoría de sus nutrientes se pueden quedar en el líquido, lo que es importante saber para poder aprovechar ese líquido ya sea en caldos o en salsas o cocer al alimento con poca agua para que no exista tanta pérdida. Las vitaminas más sensibles al calor son la C, la A, la B12, la tiamina y el ácido fólico. Y los lípidos son parcialmente estables al calor. Sus cambios son oxidación de lípidos cuando hay presencia de metales, alta temperatura y concentración de oxígeno, produciendo sustancias tóxicas como las grasas trans. Es muy importante para una alimentación sana consumir alimentos que estén en buen estado. Es por eso la gran importancia de los métodos de conservación, saber cómo funcionan y cuándo podemos utilizar y cuáles serían los más adecuados dependiendo del tipo de alimento. También los métodos de cocción, que son un método de conservación, debemos de saber aplicarlos para no abusar del calor y hacer que pierdan los nutrimentos y entonces no nos dejen ningún beneficio a nuestra alimentación. Estas técnicas de cocción es importante repasarlas y saber cómo aplicarlas para que nosotros podamos realmente aprovechar nuestra alimentación y que sea sana, rica en nutrientes, en vitaminas y en minerales. Espero que esta plática les haya sido interesante, les agradezco por su atención y que tengan una muy bonita noche. Bye.